Ok, vamos a seguir entonces en el tema que ya estamos avanzando. He dado por título el caso de Yom Kippur, que es la segunda parte. Y antes ya de empezar en materia con relación a este tema, vamos a volver de nuevo a tocar el pasaje base que tiene que ver con este estudio. Y como muy bien ya lo saben, es en el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 23, del verso 26. Y vamos a leerlo de nuevo. Dice, Yahweh le habló a Moisés diciendo, recuerden una vez más, esto es palabra del Eterno. No es que Moisés se lo sacó debajo de su manga. El Eterno utilizó como herramienta a un hombre, a Moisés, y Moisés se lo comunicó al pueblo. Y a eso lo habíamos explicado anteriormente. Esto se debió por la razón de que el pueblo, al escuchar la voz del Eterno y todo lo que estaba pasando en el monte Sinaí, ellos tuvieron miedo y decidieron más bien, en vez de que ellos también escucharan la voz directamente del Eterno, más bien mandar a Moisés de que le sirviera de intermediario. Algo que yo voy a decir o voy a insertar ahora mismo rápidamente, que va a ser un tema que podamos tocar eventualmente, y es que el ser humano siempre ha necesitado un intermediario para con el Eterno, para con Dios. Y esta vez lo estamos viendo. Eso de creer de que no, es que el ser humano no necesita intermediario, no es correcto. Sabemos nosotros que durante todas las escrituras eso se ve. Y con nuestro maestro Yeshua como Mesías absoluto de Israel y de todo el mundo, no es la excepción. Eso por un lado. Siguiendo la lectura dice, mira, el día 10 de este séptimo mes es Yom Kippur. Y voy a aclarar esto de nuevo para que aquellos que todavía no tienen seguridad, recordemos de que el calendario que el Eterno le dio al pueblo hebreo está basado en el calendario lunar. La luna es la base la cual se rige este calendario. Obviamente no solamente la luna, pero la luna es parte primordial de este calendario que el Eterno le da al pueblo. El calendario empieza es con la fase lunar y con la agricultura, teniendo en cuenta obviamente lo que es la espiga madura de la cebada. Esto se da a principio de año, aproximadamente en nuestro calendario secular, o sea, en el calendario greco-romano, el calendario gregoriano, se da entre marzo y abril, que es cuando ocurre la estación de primavera. Entonces, teniendo en cuenta de que la luna, o teniendo en cuenta de que la luna es la base, entonces podemos decir que el pueblo de Israel tenía que estar chequeando o tenía que estar observando las fases de la luna. La fase que daba comienzo o inicio a un nuevo mes es la de la luna nueva. Entonces, ya cuando salía el rayito de luz de luna, entonces era cuando los hebreos entendían que era inicio de un nuevo mes. Usualmente el proceso lunar se tardaba desde la luna nueva hasta la luna llena y de nuevo la luna nueva aproximadamente 29 días. En ocasiones era un poco más, pero usualmente es 29 días. A veces hasta se daba la ocasión de hasta de 30 días. Pero bueno, siguiendo, dice, mira, el día 10 de este mes es el Yom Kippur. Entonces, el primer día del mes séptimo, ya como lo habíamos estudiado, se daba lo que era el día de la aclamación, Yom Teruah, y desde ese mismo día se contaba 10 días después para que hubiera lo que se conoce en hebreo como Yom Kippur. En español, como ya lo
hemos estudiado, se puede traducir sin ningún problema y creo yo que sería lo más correcto como el día de la cobertura o de la protección. Aunque se ha traducido al español comúnmente como el día de la expiación. Pero da más el entendimiento claro cuando se traduce correctamente el día de la cobertura o el día de la protección. Y dice, será una ocasión sagrada para ustedes. Practicarán la negación propia y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Entonces, vamos a hablar un poco también en esta ocasión acerca de esto de la negación propia. En otras versiones la han traducido como la aflicción. Se afligirán. Pero antes de entrar a eso, aquí dice de que habrá una ocasión sagrada. Obviamente ya lo hemos estudiado, lo hemos analizado, inclusive teniendo en cuenta el interlineal hebreo, que esta expresión traducida en esta versión como ocasión sagrada es la palabra hebrea mikra. O sea, se puede traducir de que se puede traducir como una convocación, una reunión para una razón específica de parte del Eterno. Y dice de que se practicará desde antes, como ahorita lo vamos a leer, la negación propia, lo que es la humillación, lo que es la aflicción. Ahorita vamos a ver qué es eso de negación, humillación y la aflicción. Y dice que traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Le tiene que presentar una ofrenda a Yahweh, y hablamos un poquito de eso también, acerca de que qué mejor ofrenda que nuestra propia vida, que nos presentemos como esa ofrenda de olor agradable delante del Eterno. Y obviamente eso se hace en agradecimiento, pero cuando uno va caminando con una vida pura delante del Eterno, como ya lo he dicho, una vida de santidad, una vida apartada de lo que es común en el mundo. Dice, no harán ningún trabajo durante ese día. O sea, es un día básicamente de no trabajo. No se podía hacer ninguna labor secular, porque es un día de, que está traducido a expiación, ya sabemos nosotros, es de cobertura o de protección, en el cual se hace protección, se hace Kippur, se hace expiación en favor de ustedes delante de Yahweh su Elohim. Ya hemos estudiado qué se está refiriendo esa expresión en favor de ustedes. Sabemos ya qué es lo que quiere decir ese pasaje. Dice, de hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese día será cortada de su parentela. Ya eso lo estudiamos un poco. Y dice, cualquiera que haga algún trabajo durante ese día, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. Ya ahí sí se ve un poco más severo. O sea, no solamente el hecho de ser quitado como pueblo, como parte de la familia y ser despatriado, por decirlo de alguna manera, pero si es que yo no guardo ese día o el hebreo en ese momento no guardaba ese día, lo podían hasta matar. El Eterno demandaba la muerte de la persona. ¿Y qué dice? Dice en el 31, no haga ninguna clase de trabajo. Es una ley perpetua por todos los siglos en sus establecimientos. Será un Shabbat de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia. En el 9º del mes por la tarde, de tarde a tarde, observarán su reposo. Entonces, eso es algo que uno tiene que meditar. Ya hemos aprendido qué es realmente Yom Kippur, cuál es la razón principal por la cual el Yom Kippur se da, y vamos a seguir aprendiendo un poco más acerca de esto. Como ya había dicho, teniendo todo lo anterior en cuenta, podemos entonces, ahora sí, plantearnos o replantearnos la siguiente pregunta. ¿En qué consistía este día de la protección, o como se ha traducido al español, expiación? ¿Y qué se hacía en Yom Kippur?
En sí, Yom Kippur estaba enfocado en permitir un estado de pureza. O sea, en hebreo, usted lo puede encontrar con la palabra tajará, entre los llamados a ser parte de la familia del Eterno. Usted se podrá preguntar, bueno, ¿y esto cómo se hacía? Como ya habíamos leído anteriormente, primeramente, se tenía que hacer Kippur por la carpa de reunión. Y le voy a mostrar una vez más lo que es la carpa de reunión. La carpa de reunión es todo esto. Todo este espacio que usted está viendo es la carpa de reunión. Se tenía que hacer Kippur, se tenía que hacer protección, se tenía que hacer expiación. Y ahorita vamos a ver el porqué de ello un poco más. Segundo, por el Mishkan. Este es el Mishkan. Tercero, por el santuario. Más precisamente en este lugar que se le llama el lugar santísimo. En hebreo él es el Kodesh HaKadoshim. Luego se tenía que también hacer expiación por el altar. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse con todo esto que estamos leyendo en las escrituras y lo que estamos explicando con relación a lo que es la carpa de reunión, el Ohel Moed, el Mishkan, el santuario, el altar, es este. ¿Acaso todos estos objetos, por ejemplo, el Mishkan, o lo que es el altar, o por lo menos todo lo que es el Ohel Moed, ¿acaso estas cosas pecaban por sí mismas o desobedecían? Recuerde algo, que aquí era donde la presencia del Eterno descendía. Pregunto esto para que usted analice y digo esto por la misma razón. Aquí era donde la presencia del Eterno descendía, especialmente en lo que es el lugar santísimo. Aquí en este lugar que ustedes pueden observar. Y no solamente descendía y se manifestaba, pero también se podía quedar por un buen rato. Y eso hacía entender a los hebreos que el Eterno estaba con ellos en el desierto. Y no solamente en el desierto, sino que también cuando ellos llegaron a la tierra prometida. De nuevo, debemos preguntarnos entonces, ¿acaso, como ejemplo, la casa de reunión o el Mishkan tenía que hacer Kippur porque tenía algún pecado o porque el Mishkan había desobedecido? ¿Acaso el Mishkan, o sea, esta parte de la carpa de reunión, acaso había cometido algún tipo de pecado? Obviamente sería irrisorio el pensar eso, claro que no, sino que esto tiene que ver por el pecado que todos los hebreos o el pueblo en sí había cometido durante todo el año. ¿Qué era lo que pasaba? Por ellos haber desobedecido o por estar en desobediencia, entonces ellos contagiaban a lo que es el Ohel Moed, o sea, la carpa de reunión. Obviamente contaminando también el Mishkan, el altar y todo lo que se encontraba dentro. Ejemplo de esto se puede decir cuando una persona tiene un virus, tiene una gripa, y sin decir nada entra a un lugar donde todos los que están adentro están sanos. Un lugar cerrado, y esta entra sin decir nada, de repente empieza a toser un poco, ¿y qué es lo que va a pasar? Que esa persona que entró contaminó todos los que estaban dentro. Así de igual forma, el pecado, la desobediencia del pueblo hebreo contaminaba lo que era primeramente el Ohel Moed, o sea, la carpa de reunión. Obviamente contaminando
Por ende, el Mizcam y el resto de las cosas que hacían parte del Ohel Moed, o sea, la carpa de reunión. Por lo cual, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que además de hacer Kippur, de todo esto, también tenía que hacer Kippur el sumo sacerdote por él mismo. El Kohen Hagadol tenía que hacer Kippur por él, no solamente por él. Y le voy a explicar algo. Esto no demuestra que el Kohen Hagadol, por su condición humana, estaba limitado a que tenía que presentar estas ofrendas por pecado por él. Y después él tenía que presentar también Kippur por su familia. Y no solamente por su familia, sino que también por todos los sacerdotes. Obviamente teniendo en cuenta de que los sacerdotes eran parte de la familia de Aarón. También tenía que hacer Kippur por los levitas. Y después de esto pasaba a hacer Kippur por toda la congregación. O sea, por todo el pueblo. Pero lo principal o lo primario era hacer Kippur aquí en este lugar, en el Ohel Moed, o sea, en la carpa de reunión. Luego le repito, ¿por qué? Porque la presencia del Eterno era aquí donde descendía. Era aquí donde se manifestaba. Y si aquí, donde se manifestaba la presencia del Eterno, estaba impura, entonces, ¿qué era lo que podía pasar? Como ya habíamos estudiado, que esa presencia o se iba y dejaba a suerte a los hebreos en el desierto, o la presencia misma destruía a todos los hebreos. Entonces, antes de que Aarón presentara Kippur por el pueblo, como ya lo he dicho, lo tenía que hacer primeramente por él, luego por su familia, incluyendo a los sacerdotes, obviamente, porque los sacerdotes son familias de Aarón, luego por los levitas, luego por el Ohel Moed, incluyendo el Mizcam, al altar, y por último al pueblo. Pero tienen que tener en cuenta que el sumo sacerdote, o sea, el Kohen Hagadol, tenía que estar completamente limpio. Y obviamente tenía que estar en la carpa durante todos estos días antes de que Yom Kippur llegara. Pero él tenía que estar ahí aislado. Esto también nos prueba algo bien interesante, que por esta misma razón, por purificar primeramente el Ohel Moed, podemos dar por entendido que este Yom Kippur no era algo individual. No era de que cada persona se presentaba aisladamente, individualmente delante del Eterno para pedir perdón. No. Eso lo hemos visto durante todo el estudio. De hecho, se puede decir que este día de la cobertura o de la protección es un día de cobertura, de protección o de expiación nacional. ¿Y esto para qué? Para que la presencia del Eterno estuviera con los hebreos, obviamente. Hoy en día lo podemos decir de esta forma. En el caso de la familia del Eterno, creyente en Yeshua como Mesías, con relación al Eterno, ahora nosotros tenemos dentro su espíritu de santidad. Recuerde de que el Eterno promete que su presencia ya no moraría en templos hechos por manos de hombres, sino que moraría dentro de cada ser que se vuelve de corazón a él. Su presencia sería su poder, o sea, su espíritu, que se conoce en hebreo como el Ruach HaKodesh o la Ruach. Recuerde algo bien importante. Las mismas escrituras nazarenas dicen que como creyentes en Yeshua, como Mesías de Israel, nosotros somos ahora templo del Elohim vivo. Somos templo del Espíritu de el
Padre. Por ejemplo, si nosotros vamos a la carta que Pablo le escribe a los de Corintios, la primera carta que él escribe a los Corintios, capítulo 3, si leemos el verso 16, dice de esta forma: ¿no saben ustedes que son templo de Elohim y que el espíritu de Elohim, o sea, de Dios, mora en ustedes? ¿Y se dan cuenta? Entonces, podemos trasladar esa manifestación o esa presencia del Eterno ahora a nuestro tiempo, como lo que estamos leyendo aquí. El espíritu de santidad ahora mora en nosotros. De hecho, podemos también leer en esa misma carta, pero vamos a ir al capítulo 6. Vamos a leer el verso 16. Y dice de esta forma. Momento. Perdón, 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora ya no hay templo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Eterno trasladó su presencia misma en nosotros por medio de su Espíritu de Santidad, o sea, la Ruaj del Eterno. Vamos de vuelta al libro de Vayikra o Levítico. Y vamos ahora al capítulo 16. Y aquí nos va a comprobar todo esto que hemos estado nosotros conversando acerca del orden de cómo Yom Kippur se tenía que efectuar. Y mire lo que dice desde el verso 1. Y usted va a probar conmigo lo que estamos estudiando. Dice: Yahweh le habló a Moisés tras la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Yahweh. Yo quiero detenerme ahí un poquito porque vale la pena recordar lo que ya habíamos estudiado con relación a los dos hijos de Aarón. Recuerden de que ellos, por no hacer lo que el Eterno les mandó exactamente, ellos sufrieron la muerte, la destrucción. Notemos de que en este pasaje les recuerda Moisés esa situación. O el Eterno le recuerda a Aarón y al pueblo esa situación. Y le dice de que los hijos de Aarón fueron muertos por el Eterno al presentarse impuros. ¿Y esto por qué? Porque no se presentaron de la forma correcta que el Eterno demandaba. Que de hecho, ellos siendo sacerdote, no hicieron lo que el mismo Eterno les dijo que hicieran. Y esto prueba una vez más que no es como nosotros queremos, no es como nosotros deseamos, es como el Eterno dice. Podemos sentir muchas cosas en nuestro ser, en nuestra emoción, en nuestro sentir. Pero si no va de acuerdo al Eterno, aunque se vea muy bueno y aunque se sienta muy bueno, hay que tener cuidado. Siguiendo la lectura dice: Yahweh le dijo a Moisés, una vez más, es Yahweh que dice: dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera el santuario detrás de la cortina. O sea, Aarón podía entrar con sus hijos como sacerdotes que eran al Mishkan, obviamente, y podían entrar las veces que él quisiera o las veces que ellos quisieran. Pero con relación al lugar santísimo, o sea, a lo que aquí ustedes pueden ver, lo que es en hebreo el Kadosh HaKadoshim, él solamente podía entrar una vez al año. No podía entrar cuando él se le daba la gana. Entonces volvemos de nuevo a recordar que no es como uno quiere, sino como el Eterno lo ha dicho. Entonces, él tenía o estaba en la obligación de entrar una vez al año en este lugar. Si él trataba de entrar, además de esa vez,
corría riesgo de que el Eterno lo fulminara, lo matara, le quitara la vida. Entonces aquí estamos leyendo de que se tenía que presentar una vez al año. Detrás de la cortina, ¿cuál cortina? La que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Como aquí lo estamos viendo. El lugar santo al lugar santísimo. Aquí usted lo puede ver también. Separaba esta cortina el lugar santo del lugar santísimo. Del Kodesh HaKadoshim. De hecho, esta cortina recibe el nombre de Caporet. ¿Por qué? Porque era una cubierta. Hacía una separación. Y esta separación era de protección. ¿Protegía a quién? Protegía a Aarón y a sus hijos sacerdotes a no pasar al lugar santísimo y así morir. Si ven cómo todo está relacionado. Entonces, volviendo de nuevo a la lectura, podemos leer verso 3. Únicamente, vamos a seguir leyendo. Frente a la cubierta que hay sobre el arca. No vaya a ser que muera, si se dan cuenta, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. El Eterno aparecía de arriba hacia abajo aquí y reposaba en la cubierta del Aarón Kodesh, o sea, del arca del pacto o el arca del testimonio. Y ahí era donde él hablaba con el sumo sacerdote y obviamente también con Moisés. Moisés sí podía entrar todas las veces que él quería. Entonces dice, únicamente así entrarán a Aarón al santuario, con un toro de la manada para ofrendar por el pecado y un cornero o un carnero para ofrenda quemada. Si se dan cuenta que él tenía que ofrendar para él primero, que dice, se estará vestido con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo, y estará ceñido con un cinturón de lino blanco, y llevará un turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua y entonces se las pondrá. Mire, aquí es donde él se hacía todo ese proceso de limpieza. En este lugar donde usted puede leer aquí que se llama la fuente. Obviamente, en hebreo es mikveh, esto es más grande. No es solamente esta tacita que usted puede ver ahí, era realmente grande, donde él podía inclusive introducirse y bañarse. Y así se limpiaba. Y aquí podemos ver las vestiduras del Cohen Hagadol. Y esta era la vestidura con que él se presentaba en ese momento. Recordemos de que, como lo estamos leyendo, no dice que tenía que estar con este tipo de vestidura, sino con esta vestidura de lino blanco. Así era que se tenía que presentar delante del Eterno. Recuerden, no era como él deseaba, no era como él quería, era como el Eterno demandaba. Con este tipo de vestiduras. Y eran los calzones, bueno, aproximadamente parecidos a los calzones que el Eterno demandaba que Aarón tuviera. ¿Y esto por qué? Porque él tenía que subir al altar y al subir al altar obviamente se le podían ver sus partes íntimas. Y eso era lo que el Eterno también trataba de evitar. Entonces, volviendo de nuevo a la lectura, o más bien antes de seguir a la lectura, podía también decir de que solo el sumo sacerdote, y esto hay que recordarlo, solo el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, podía entrar al lugar santísimo. O sea, déjenme mostrarle. Los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar aquí, en el lugar santo. No había ningún problema. Pero en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y una vez al año. En este caso, en Yom Kippur. O en el día de la expiación. O mejor, en el día de la cobertura o protección. Entonces, aquí podían entrar sacerdotes, los Cohen, los Kohanim, y el sumo sacerdote, obviamente, el Cohen Hagadol. Pero aquí solamente el Cohen Hagadol. Alrededor de lo que es el Ohel Moed, lo que es la carpa de reunión, podían entrar algunos de los hebreos, pero obviamente estando en purificación. ¿Ok?
Pero aquí solamente era los sacerdotes y el Cohen Hagadol. Y aquí solamente el Cohen Hagadol una vez al año. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. Como ya se había explicado, para hacerlo tenía que hacer Kippur por él. O sea, tenía que hacer expiación, cobertura, protección por él. Pues si no lo hacía, obviamente la presencia del Eterno lo mataría. Y por eso era que él tenía estas vestiduras o estas vestimentas que consistían, además de lo que nosotros estamos viendo aquí en esta figura, que aquí en sus vestidos también se le anexaban campanillas. Y estas campanillas daban a entender de que cada vez que sonaban, obviamente que el sumo sacerdote o el Cohen Hagadol estaba vivo. Es más, se dice por ahí que se le amarraba un lazo por si las dudas, las campanillas dejaban de sonar y comprendían entonces los hebreos que la ofrenda no fue aceptada y por ende, obviamente, el Cohen Hagadol moría. Entonces lo sacaban jalándolo. ¿Por qué? Porque ellos no podían entrar al lugar santísimo. Y para evitar entrar, entonces se dice de que lo amarraban o tenía esta soga donde podían entonces sacar, si es que eso pasaba. Aunque no hay ningún registro ni bíblico ni extrabíblico entre los hebreos, entre la literatura de los judíos que hoy en día existen antigua, de que esto haya pasado, de que algún Cohen Hagadol haya muerto. Pero en fin, seguimos entonces en la lectura. En el verso 5 dice, y la comunidad israelita tomará, y aquí hay que prestar bastante atención, tomará 2 chivos para ofrenda por el pecado. Mire esto, 2 chivos para ofrenda por el pecado. Esto nos demuestra que los 2 chivos eran para ofrenda por el pecado. No es que un chivo era y el otro no. Aquí claramente se nos muestra que los 2 chivos eran ofrenda para el pecado. Y un carnero para ofrenda quemada, o sea, para ofrenda de gratitud, de agradecimiento. ¿Qué más dice? Aarón debe ofrecer su propio toro de ofrenda por el pecado. Eso ya lo habíamos hablado. O sea, primeramente, antes de que Aarón pudiera hacer Kippur por el pueblo, él tenía que primero hacer Kippur por él. Y dice, para hacer expiación por él y por su familia, si se dan cuenta. Por él y su familia primeramente. ¿Qué más dice? Aarón tomará los 2 chivos y los pondrá delante de Yahweh a la entrada de la carpa de reunión. Noten algo bien interesante, que dice de que Aarón tomará 2 chivos y los pondrá delante de Yahweh. O sea, estos 2 chivos van dedicados ¿a quién? A Yahweh. Y les hago este énfasis porque ahorita vamos a tocar un temita que en el judaísmo se enseña y obviamente el mesianismo que le sigue sus pisadas sin averiguar, lo hacen también. Pero hay que analizar todo esto. Entonces, ¿qué dice? Que esta ofrenda las pondría delante de Yahweh a la entrada de la carpa de reunión. O sea, aquí, que era la entrada de la carpa de reunión, lo que es el Ohel Moed. Entonces, siguiendo la lectura. Y dice, y hará un sorteo por los 2 chivos. Presta atención. Uno marcado para Yahweh y el otro marcado para emisario. Y ahorita vamos a analizar de nuevo esta expresión hebrea. Uno marcado para Yahweh y el otro marcado para emisario. En otras versiones lo han dejado como aparece en hebreo. Uno marcado para el Eterno, o sea, para Yahweh, y el otro marcado para Azazel, que así es como aparece en hebreo, Azazel. Pero vamos a ver qué realmente significa. Dice, Aarón traerá el chivo designado por el sorteo para Yahweh y lo presentará como ofrenda por el pecado. Noten de que el primer chivo designado por el sorteo para Yahweh lo presentará como ofrenda para el pecado. Pero ya habíamos leído anteriormente que los 2 son por ofrenda por el pecado. Ahora, yo quiero aclarar algo también con relación a la palabra pecado.
La palabra pecado, como ya muchos lo saben, la mejor traducción al español vendría a ser desobediencia o transgresión a la Torá, a la ley, como se ha traducido al español. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo podemos leer en todas las escrituras hebreas, en especial las escrituras nazarenas en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos hasta allá. Creo que vayamos hasta allá. Primera de Johanán o Juan, capítulo 3. ¿Okay? Y vamos a ir al verso 4, que dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, o sea, la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá, o sea, desobediencia de la Torá. Entonces, ¿qué es pecado? Infracción, desobediencia de la Torá. Entonces, estos dos animalitos, estos dos chivos, eran por expiación o se presentaba como expiación para ofrenda por la desobediencia de la Torá, como lo estamos nosotros ahora leyendo. Entonces dice de nuevo 8, y hará un sorteo por los dos chivos, uno marcado para Yahweh y el otro marcado para emisario. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Yahweh y lo presentará como ofrenda por el pecado, o sea, como ofrenda por la desobediencia de la Torá. Mientras que el chivo designado por sorteo para Azazel, en esta versión lo han traducido como es, y ahorita lo voy a explicar un poco más, emisario, se dejará vivo delante de Yahweh. Note, delante de Yahweh, para hacer expiación, o sea, cobertura o protección con él y enviarlo al desierto como Azazel, como emisario. ¿Qué más dice? Vamos a seguir leyendo. Aarón ofrecerá entonces su toro de ofrenda por el pecado. De nuevo, aquí nos muestra que él tenía que primero presentar su ofrenda por el pecado de él, para hacer expiación por él y por su familia, y molará su toro de ofrenda por el pecado. Tomará un incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar delante de Yahweh y 2 puñados de incienso aromático finamente molido, y lo traerá detrás de la cortina. Echará el incienso en el fuego delante de Yahweh, de manera que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca de la alianza para que no muera. O sea, ya nosotros lo hemos estudiado, esta tapa es el propiciatorio, o sea, lo que es el caporet en hebreo. Tomará un poco de la sangre del toro y la rociará con su dedo sobre la cubierta por el lado oriental, y por el frente de la cubierta rociará un poco de sangre 7 veces. Y aquí nos estamos dando cuenta el proceso de Kippur también de el Ohel Moed. Entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado. Traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro. La rociará sobre la cubierta, o sea, sobre el caporet, o sea, propiciatorio. Y al frente de la cubierta. Así purificará, que dice, el santuario de las inmundicias y transgresiones de los israelitas. Entonces, una vez más, podemos ver que esto tiene que ver primeramente de tratar de purificar lo que es el santuario, lo que es esto. Y esto se debe, ¿por qué? Por la transgresión de un solo israelita, de un solo hebreo. No, de todos. Por eso es que esto es nacional, esto es grupal, no es individual, es grupal.
¿Qué más dice? Entonces inmolará entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado. Mira, el chivo del pueblo, no dice el chivo de cada uno o por el pecado de cada uno, sino el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado. Traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro, la rociará sobre la cubierta, frente de la cubierta. Así purificará el santuario de las inmundicias, transgresiones de los israelitas, por todos sus pecados, y hará lo mismo por la carpa de reunión, que mora con ellos en medio de sus inmundicias. Cuando entre para hacer expiación en el santuario, nadie más podrá estar en la carpa de reunión hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo y por su familia y por toda la congregación de Israel, saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo purificará. Tomará un poco de la sangre del toro y del chivo y la aplicará a los 4 cuernos del altar. Y el resto de la sangre la rociará sobre el mismo con sus dedos 7 veces. Así lo purificará de las inmundicias de los israelitas y lo consagrará. Si se dan cuenta, de los israelitas, el pecado de los israelitas, la desobediencia de los israelitas, es algo grupal, no individual, no particular. Cuando haya terminado de purificar el santuario, obviamente porque el pecado de los hebreos impurificaba el santuario donde reposaba la presencia del Eterno, entonces tenía que hacerse esto. Por eso dice, cuando haya terminado de purificar el santuario, la carpa de reunión y el altar, si se dan cuenta que primero se tenía que hacer Kippur por esto, para purificación de estos, como lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Traerán el chivo vivo. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las maldades y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, poniéndole sobre la cabeza del chivo y lo enviará al desierto mediante un hombre designado. So, vamos a hablar un poco más acerca de este proceso con este chivo, llamado Azazel, o para Azazel más bien, no llamado Azazel, sino ofrecido para Azazel. Y dice, así el chivo llevará sobre sí todas las maldades de ellos a una región inaccesible y soltarán al chivo en el desierto. Y Aarón entrará a la carpa de reunión, se quitará las vestiduras de lino que no se pone cuando entra en el santuario, si se dan cuenta, y las dejará ahí. Bañará su cuerpo con agua en el precinto sagrado y se pondrá sus vestiduras. Entonces saldrá y presentará su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo, haciendo expiación por él y por el pueblo. La grasa de la ofrenda por el pecado la convertirá en humo sobre el altar. El que soltó el chivo emisario lavará sus ropas y bañará su cuerpo con agua. Después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. El toro de ofrenda por el pecado y el chivo de ofrenda por el pecado, cuya sangre se trajo para purificar el santuario, serán sacados del campamento. Y sus cueros, sus carnes, su estiércol serán consumidos al fuego. El que los queme lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua. Después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. Aquí hay otra enseñanza que han sacado muchos mesiánicos que no tienen nada que ver, pero después vamos a hablar acerca de esto. Ahora, volviendo de nuevo a la cuestión, vemos entonces que como ofrenda para el pecado, las escrituras dicen que tienen que ser 2 chivos. Por ende, como ya lo hemos leído también, estos 2 chivos, estos 2 animalitos se tenían que echar suerte sobre ellos. Se puede decir, y esto no es algo que usted tiene que enseñar como un dogma doctrinal, pero se puede sacar una
un tipo de estos dos chivos. Por ejemplo, se puede decir o se puede tomar la historia de Joseph con relación a estos dos chivos. ¿Por qué? Recuerden de que Joseph, los hermanos lo vendieron y obviamente cuando él fue vendido, él pasó por el proceso de irse a la tierra donde él llegó, o sea, Egipto, por todo el desierto. Y lo interesante es que además de que él fue mandado fuera, los hermanos mataron a un animal. Entonces podemos ver como un tipo de similitud en esto que estamos leyendo. Por eso estoy diciendo, podemos sacar una tipología. También de igual forma podemos decir que con Moisés pasó lo mismo. Recuerde de que Moisés, él era príncipe de Egipto, pero resulta de que se vio involucrado en una disputa donde hubo una muerte en Egipto y después él huyó de Egipto pasando por el desierto. Hay una similitud. Ahora, yendo un poquito más a lo que es el analizar todo esto que estamos leyendo, podemos ver primero que uno de los chivos, como lo leímos, era ofrecido por suerte para Yahweh. En este caso, era un sacrificio, como ya lo hemos leído también, por el pecado del pueblo. Esto corresponde al pueblo. En este caso, este chivo haría la expiación no solamente por el pueblo mismo, pero también haría la expiación o la cobertura o el kipur del santuario. O sea, limpiaría la impureza, la iniquidad del pueblo. Esto obviamente ayudaría a que el Eterno siguiera habitando con el pueblo, como ya lo hemos venido estudiando desde hace rato. Esta ofrenda es por todos los pecados reunidos, obviamente, durante todo el año que los hebreos pudieran estar estando con vida. Pero como le dije, como ya lo hemos leído anteriormente, esto es primeramente para purificar el santuario. ¿Por qué purificar el santuario? Les vuelvo a recordar. Porque la razón principal por la que el santuario se purificaba era por el pueblo, por la desobediencia del pueblo. El pecado del pueblo hacía que el santuario se impurificara. Entonces, la razón primaria es la de limpiar o purificar el santuario por medio de el kipur o de ese kipur. Obviamente, pasando por el Mishkan, luego por el lugar santísimo y el altar como lo leímos. El otro chivo, o sea, el otro animalito era ofrecido como suerte para Azazel. Ahorita vamos a estudiar un poquito acerca de esta palabra hebrea Azazel, que se ha malinterpretado de hecho hoy en día. Este animal que caía a suerte para Azazel se presentaba vivo delante del Eterno, como también lo leímos, como Kipur, como expiación, como protección. Ahora, como les decía anteriormente, ¿qué significa esta palabra hebrea Azazel? En español se puede traducir sin ningún problema como enviado. En esta versión la leímos como emisario. O sea, se puede decir que este era un chivo emisario o un chivo enviado. Este chivo vivo que Aarón inclusive impondría las manos fue con la razón de transferir todos los pecados del pueblo. Se transmitía esos pecados al chivo. O sea, que esto era como un tipo de transacción. O sea, lo que el pueblo debía, esa cuenta que el pueblo debía, pasaba a esos animales. Bueno, no solamente al chivo para Azazel o a la suerte para Azazel, pero también para el chivo que cayó la suerte para Yahweh. Como ya decía, el chivo para Yahweh se mataba y el otro era dejado libre en el desierto. Y ese libre corría el riesgo de morirse o también, en muchos de los casos, como se tiene pensado, se volvía de nuevo al campamento. Los hebreos obviamente trataban de que este chivo no volviera. Es más, hay algunas leyendas entre los judíos, entre lo que es el judaísmo, que dicen de que
ellos ponían supuestamente a este chivo cerca de un despeñadero. Esto para que el chivo muriera y en los pecados se quedaran al olvido. Pero no hay prueba de eso. Realmente, históricamente no hay prueba. Más aún así, si esto fue así, también se puede sacar la conclusión de que, por ende, los chivos aprendieron a escalar montañas. Eso es lo que se dice. Pero la idea era de que este chivo que se mandaba se llevara consigo los pecados a una tierra inhabitada. En hebreo, de hecho, esta palabra inhabitada es Gezerah, que se puede traducir también de igual forma como lugar lejano. Obviamente, con los pecados del pueblo. Ahora, de nuevo, aunque se tiene la idea de que el chivo realmente se llevaba a un despeñadero para que nunca volviera, realmente algunos eruditos en la materia se han puesto a investigar un poquito acerca de este tema y dicen, aunque el chivo era enviado en un lugar lejano, el chivo eventualmente volvía. Y esto también se puede tomar como un tipo, y ahorita usted lo va a volver a ver más claramente. Aún así, hay un salmo que no lo vamos a buscar ahorita mismo, pero yo se lo voy a leer. El Salmo 103, verso 2 dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la cual se hacía el Yom Kippur, para definitivamente alejar todas las rebeliones, toda la desobediencia del pueblo hebreo. Mas aún así, uno puede decir o sacar la conclusión que los dos chivos realmente son una alusión al Mesías Yeshua. Los dos. Uno que fue muerto y el otro que se fue lejos. Y usted tiene que ir atando cabo cómo es que se va dando esa relación. Mas aún así, volviendo de nuevo a la palabra esta Azazel, o esta palabra hebrea Azazel, según el judaísmo se enseña, no todos, pero la mayoría de los sector o del sector del judaísmo enseña que Azazel supuestamente es un demonio. En el ámbito del cristianismo, especialmente los adventistas del séptimo día, confunden aún todavía el nombre, porque ni siquiera es Azazel a los que ellos se están refiriendo, sino ellos utilizan el nombre Azael, tomado de que del nombre de uno de los mensajeros o ángeles que el Eterno mandó para estar pendiente de los hombres en los tiempos en el cual la población humana estaba creciendo, cuando Adán y Eva empezaron a tener hijos. Entonces resulta de que, según el libro de Enoc, uno de estos ángeles, llamado Azazel, desobedeció el mandato del Eterno al cruzarse con mujeres sin que el Eterno le diera algún tipo de permiso. Este fue uno de los ángeles que desobedecieron. Los adventistas confunden el nombre Azael con la palabra hebrea Azazel, cosa que no tiene nada que ver. Pero si esto realmente fuera así, como el judaísmo dice, o sea, que era un demonio, o como los adventistas están enseñando de que era el nombre de Satán, entonces uno podría preguntarse, si el otro chivo que era de sacrificio era para Yahweh, entonces quiere decir de que ese chivo es Yahweh. Si es que este otro chivo es el Satán, no tiene ningún tipo de lógica, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a decir de que el chivo ese es Satán? Si yo digo que es Satán ese chivo, entonces tengo que decir que el otro chivo es Yahweh. Es algo que como que no cuadra en la ecuación. Además, que las dos ofrendas eran para el Eterno, como lo hemos leído. No hay ningún tipo de prueba de que la otra ofrenda era para el Satán. Ahora póngase a pensar, ¿cómo es que el Satán se va a llevar nuestro pecado? Porque ese chivo que dice las escrituras se llevaba el pecado a otras regiones lejanas, como lo hemos leído. ¿Usted va a creer que el Satán o un demonio se va a llevar los pecados de nosotros por el bien de nosotros? No tiene sentido. Entonces, vuelvo de nuevo a replantear.
Esos dos chivos hacen alusión a el Mesías de Israel, a Yeshua. Por eso no hay que confundir, vuelvo a repetir, con el nombre Asael, que ese sí era el nombre de un mensajero en los tiempos de Adán y Java, o sea, en los tiempos de Noé, más bien. Y la palabra hebrea Azazel, que sí se puede traducir claramente como enviado o emisario. Entonces, volviendo de nuevo al sacrificio de los chivos, el Yom Kippur se cumplió con la muerte del primer chivo, pero el segundo chivo debe volver. Se dejó que se fuera, pero tiene que volver. Se llevó los pecados a un lugar inhóspito, pero ese chivo tiene que volver. Uno fue muerto por el pecado y el otro para que se llevara los pecados, pero ese chivo tiene que volver. Vayan atando los cabos. Para adelantarles se puede decir de que el Mesías sacrificado es el chivo con la suerte para Yahweh. De igual forma, el Mesías Yeshua es el chivo con la suerte para Azazel, que se llevó también cuando resucitó los pecados y que algún día va a volver, obviamente, sin pecado alguno, porque él cargó por nuestros pecados. Así de que se puede decir, con relación también con Yeshua, que el inocente se ejecutó y el otro, o sea, hablando en el tiempo en que se le hizo el juicio al Mesías Yeshua o a nuestro maestro Yeshua, recuerde de que en el tiempo que se le hizo el juicio para ejecutarlo, se presentaron dos personas. Se presentó Yeshua y se presentó Barabás. Yeshua, que era el que estaba sin pecado, Barabás, el que tenía el pecado. Mas aún así, el pecado de nosotros fue puesto sobre Yeshua y él fue sacrificado. Y según enseñan o los que son llamados padres de la iglesia, enseñan y dicen en sus escritos que Barrabás, cuando fue liberado, se fue corriendo o huyó al desierto. Así que vayan atando usted cabos ahí. Dicen de que estos padres de la iglesia que Barrabás fue luego al desierto a unirse con qué, con rebeldes celote, donde eventualmente obviamente moriría. Así de que miren. Ahora, volviendo de nuevo al estudio de este pasaje que estamos analizando, vamos a ir al verso 29. Mire lo que dice. Y esta será para ti una ley perpetua. En el mes séptimo, el día 10º del mes, ustedes participarán la negación propia y no harán ningún trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes. Así de que vamos a hablar un poco acerca de esto que se está hablando aquí, que aquí en el verso 31 también dice, será un Shabbat de completo reposo para ustedes, practicarán la negación propia, es una ley perpetua. Entonces, ¿qué es esto de la negación propia? En otras versiones dice la humillación propia, en otras versiones también dice el afligirse. ¿Qué es esto de afligirse o negación propia? Muchas personas han apuntado de que está tratando más bien es de un ayuno. Y para saber si realmente es un ayuno el que se está hablando y que obligatoriamente, como enseña el judaísmo y también el mesianismo que lo sigue, es verdad, entonces vamos a ver lo que la palabra hebrea dice acerca de esta palabrita que se ha traducido al español como negación propia o humillarse. Vamos a ver, vamos a ir al interlineal hebreo. Vamos a ir, entonces, a ver, a Vayikra, Levíticos,
capítulo 16. Vamos a ir al verso 31. Mire la palabra que aparece aquí, que es traducida como aflicción, como negación propia, humillarse. Es la palabra we-initen, cuya raíz hebrea es, como lo van a ver aquí, aná, con el número Strong 6031. Y vamos a ver algo muy interesante de acuerdo a esta palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos que se atreven a decir que esta palabra hebrea está ligada a la palabra hebrea que se traduce al español como ayuno. La verdad, no tiene nada que ver. Ahorita vamos a ver cuál es la palabra hebrea para ayuno. De hecho, es la palabra hebrea son, que usted lo puede encontrar en el número Strong 6685. Diferente. Son que aná. Ahora, no me malentienda. No quiero decir con esto que el ayuno no puede ser parte de esto. Claro que sí, pero no es el ayuno algo obligatorio. Entonces, para analizar bien lo que es la palabra aná, vamos a ir los pasajes de las escrituras que se encuentran en el libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 15. Vamos a leer el verso 3. 13, perdón. Dice, y le dijo a Abraham, sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya, y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. Vamos a ver dónde aparece aquí, en este pasaje, la palabra aná. Vamos a ir entonces al interlineal hebreo, el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 15, verso 13. Vamos a ver aquí. Ok, y serán oprimidos. Aquí está. La palabra we inu, cuya raíz es aná, 6031. Entonces, nos estamos dando cuenta que aná es aflicción, oprimir, por un lado, dando a entender que hay que humillar, dando a entender que hay que negarse a sí mismo. Y usted lo va a ver. Vamos a ir el libro de Bereshit, todavía, Génesis, pero ahora en esta ocasión vamos a ir al capítulo 16. Y vamos a ir al verso 9. Esto es cuando Agar estaba huyendo de Sarai o de Sara. ¿Y qué dice? Mire el verso 9. Y el mensajero de Yahweh le dijo, ¿a quién? A Agar. Vuelve a tu ama y sométete bajo su mando. ¿Cuál es la palabra aná aquí? Vamos a ver. Bereshit o Génesis. Vamos al interlineal hebreo del libro de Bereshit o Génesis, capítulo 16, verso 9. ¿Cuál es la palabra de someterse? Wehiani.
Miren, Wehit Ani. ¿Y cuál es la palabra raíz? Ana. Entonces, de nuevo, Ana no tiene que ver o no es que se está refiriendo obligatoriamente a ayuno, sino que Ana se está refiriendo a el afligirse, al someterse, al humillarse. Entonces, la idea de Aná es eso. Aná es humillarse. Aná es someterse. Aná es morir al yo. De hecho, la idea principal de esta palabra hebrea, Aná, es esa, morir al yo. Mire, esto quiere decir que yo voy a buscar como parte del pueblo, no solamente mi bien, sino el bien de mi comunidad. Esto quiere decir de que yo voy a negarme, voy a entrar en una negación propia. No es maltratar nuestro cuerpo, nuestra carne, sino negarse a los placeres carnales, a nuestro yo, a nuestro ego, el alimentar a nuestro ego. Es la negación propia. Y esto es algo que yo lo hago para afectar mi comunidad, para afectar mi congregación. No lo hago para el bien individual mío. Quiere decir de que si alguno está caído, toda la asamblea cae. Negarse a sí mismo es sumisión total al Padre. Es morir al yo. ¿Y esto por qué? Porque hay que ser sincero, el ser humano es de por sí orgulloso, es egocéntrico. Nosotros somos egocentristas, somos egoístas, nos centramos en nosotros mismos, nos olvidamos de los que están alrededor de nosotros. Queremos es el beneficio propio de nosotros. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero, ¿y el ayuda a los demás? O si alguien me está ayudando, ¿cómo yo puedo devolverle ese favor? ¿O cómo yo puedo por lo menos aminorarle esa carga que yo le he puesto? ¿Cómo yo puedo hacer? El negarme al yo me ayuda a enfocar en los demás. Esto es lo que se trata todo esto que nosotros estamos haciendo. O lo que el Eterno le dio al pueblo. Y esto tiene que ver es con los que están dentro del pueblo, los que hacen parte de la familia del Eterno, no de los que están afuera. Sinceramente, el autonegarme me ayuda a conectar con mis hermanos y que ellos se conecten conmigo a la misma vez. O sea, como ya había dicho anteriormente, si alguno está triste, no nos entristecemos todos. Si alguien está riendo, río con él. Pero volviendo de nuevo al punto, Aná tiene que ver con eso, el hacer morir al yo. De hecho, relacionándolo con lo que el mismo emisario o enviado Pablo, Shaul, le comenta en su carta a los de Roma, mire lo que dice. Vamos a ir a la carta a los de Roma. En el capítulo 6. Mire lo que dice aquí nuestro hermano Pablo en el verso 6. Dice, y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él para que se destruya el cuerpo pecador, o sea, el cuerpo desobediente, para que ya no seamos esclavos del pecado. También le escribe nuestro hermano Pablo a la comunidad de Corintios en su primera carta, primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a considerar el verso 25.
que dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, o sea, en la comunidad, en la congregación, sino que todos los miembros se preocupen unos por otros. Ese debe ser el objetivo. De hecho, el libro que nos toca también, o el pasaje del libro que nos toca aprendernos, que es el libro de Vallicra, Levítico capítulo 19, verso 18, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se encuentra en la parte final de ese pasaje. Entonces, esto no es que esté obligando a las personas, o la palabra nada esté obligando a las personas a un ayuno obligatorio. De hecho, como ya había dicho, la palabra ayuno en hebreo es som, con el número Strong 6685, y lo podemos buscar primero en español, en el libro Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 16, cuando está el suceso de David. Dice, David le robó a Ja Elohim por el niño. David ayunó. Entonces vamos a ver dónde se encuentra la palabra ayunar y cuál es. Entonces de nuevo vamos al interlineal hebreo de el libro de segunda de Samuel, perdón. Capítulo 12. Verso 16. Ok, aquí dice la palabra ayunar. ¿Cuál es la palabra ayunar? Aquí aparece y ayunó. Guayasam, cuya raíz es, mire, Zoom, con el número Strong 6684. Cosa diferente a la palabra hebrea Anán. Entonces, vuelvo a repetir, el ayuno no es algo obligatorio, aunque puede, obviamente, hacer parte del autonegarse uno mismo, de afligir el ser, el alma, pero no es que sea lo primordial. Lo primordial es estar seguro que uno va a afligirse, que uno va a humillarse, a someterse al Eterno. Y ese sometimiento me va a ayudar a comprender que no solamente debo buscar el bien mío, pero el bien de mis hermanos. ¿Por qué se lo digo? Vuelvo a repetir, hay muchas personas que hacen ayuno y mire, solamente para ellos mismos, pero de que han humillado su ser, de que se han autonegado, de que se han afligido ellos mismos, no. Entonces, sí es importante y puede ser parte de la autonegación, de esa aflicción, de esa humillación, pero no es lo principal. Lo principal es que yo reconozca por mí mismo el humillarme delante del Eterno. Y que no solamente tengo que amarme a mí mismo, sino que tengo que amar a mis hermanos. Recuerda lo que dijo el Mesías, que te ames, que ames a otros como te amas a ti mismo. Porque obviamente te tienes que amar a ti mismo para amar a otros. Tú no puedes amar a otros si tú no te amas a ti. Es un engaño el pensar de que yo voy a amar a otros sin amarme. No, tenés que amarte tú, pero lo suficiente hasta el nivel de que puedas amar a otros de igual manera. Porque hay muchos que se aman a sí mismos de tal manera que ya ese amor no le alcanza para otros. O hay, por lo contrario, personas que aman más a otros que no le alcanzan para amarse a sí mismos. Entonces, tengo que amarme para amar a otros. Y así, también los otros me amen a mí. Entonces, vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con un ayuno obligatorio, sino más bien el comprender que yo tengo que humillarme delante del Eterno, someterme delante del Eterno por el bienestar no solamente mío, pero de mis hermanos. Puedo también agregar que además de que se puede agregar el ayuno, también existen otras formas de cortar las cosas que más me gustan. Ahora, si yo, por ejemplo,
quiero dedicarle un ayuno, vuelvo a repetir, tiene que ser algo que yo sepa, que yo entienda y que vaya a ser el tiempo que debe ser. O sea, si yo voy a dedicar el ayuno en ese día, es día completo. Por ejemplo, y un ayuno que realmente sea como el Padre lo demanda. Y esto lo podemos también ver con relación en el libro de Yesaya o Isaías, profeta Yesaya. Isaías, capítulo 58. Y dice de esta forma: clama a todo pulmón, sin restricción, alza tu voz como shofar, denúnciale a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Ellos me consultan cada día, deseosos de aprender mis caminos, con una nación que hace lo correcto, que no ha abandonado las leyes de su Elohim. Me preguntan por el camino recto, están ansiosos de hacerse a Elohim. ¿Por qué? Cuando ayunamos, ¿no miraste? ¿Por qué? Cuando afligimos nuestro cuerpo, ¿no hiciste caso? ¿Por qué en el día de su ayuno, porque en el día de su ayuno se ocupan de sus negocios y explotan a sus trabajadores? ¿Si se dan cuenta? ¿Para qué hacer ayuno si caemos en esto? Que dice, porque ustedes ayunan en riñas y contiendas y golpean con un puño perverso. Su ayuno hoy día no es como para que se oiga su voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo deseo en un día en que el hombre afija su cuerpo? ¿Es el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse en luto y ceniza? ¿A eso llaman ayuno? ¿Un día en que Yahweh es favorable? No. El ayuno que yo deseo es este: desatar ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. Es compartir tu pan con el hambriento, llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando veas o lo veas desnudos y no ignorar a tus parientes. Entonces tu luz despuntará como el alba y tu curación brotará con rapidez. Tu vindicador marchará delante de ti. La presencia de Yahweh será retaguardia. Entonces, cuando llames, Yahweh responderá. Cuando clames, él dirá, aquí estoy. Si eliminas el yugo de tu medio, la mano amenazante y el habla perversa. Si ofreces tu compasión al hambriento y sacias a la criatura con hambre, entonces la luz brillará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te guiará siempre, saciará tu sed en los sequedales y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos echados en generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. Y hasta aquí, mis hermanos, dejo este estudio para que ustedes puedan absorber toda esta información.